Bienvenido un día más al canal Ajedrez 2000. Hoy quiero compartir contigo la mejor apertura para alcanzar los 2000 puntos de elo y refutar E4 con las piezas negras. Así que si ese es tu caso, estate muy atento porque lo que viene a continuación vale oro. E4, E5, caballo F3 y peón D6. El blanco va a jugar aquí D4 o alfil C4. Vamos a ver primero cómo jugar contra alfil C4, simplemente desarrollando una pieza. Caballo F6 y atacamos el peón de E4. Las blancas tienen dos formas de jugar, o defienden su peón CT con D3 o vienen con el famoso ataque fiagatelo, caballo G5 rápidamente golpeando en F7. En ese caso nosotros vamos a contragolpear en el centro con D5, E por D5 y vamos a aprovechar que temporalmente no existe amenaza sobre F7 para ganar tiempo sobre el caballete de G5 mediante las jugadas H6, caballo F3, E4, caballo E5. En esta posición, como puedes comprobar, alfil D6 puntúa alrededor del 60% con victorias para las negras. ¿Por qué? Porque alfil D6 seguido de enroque, las negras lideran en desarrollo. Sin embargo, mi jugada favorita en esta posición es dama E7. La gran diferencia respecto al alfil D6 es que cuando las blancas defienden su caballete de E5 con la jugada de E4, vamos a capturar el paso y no existe la posibilidad de capturar caballo por D3 ni mover el caballo, por lo que las blancas tienen problemas para defender su caballete de E5. Y eso es porque el rey se encuentra en E1. ¿Cómo deberían jugar las blancas? Como puedes comprobar, existen más de 300 partidas en esta posición, incluso maestros que aquí han jugado enroque. Y enroque propone una trampa por parte de las blancas porque si ahora capturamos el caballete directamente, dama por E5, las blancas ganarían inmediatamente la partida con torre E1, por el tema de la dama y el rey sobre la columna E. Sin embargo, disponemos de la intermedia de por C2, atacando directamente la dama y el caballete. Y tras dama por C2, dama por E5, la gran diferencia es que ahora no existe torre 1, porque la dama ya no defiende la torre. Tras alfil D2 preparando torre 1, simplemente podemos seguir desarrollando piezas. Evidentemente alfil E7, de esta forma tras torre 1 ya podemos quitar la dama tranquilamente, por ejemplo en D6, seguido de enroque y disponemos de una pieza de ventaja. Entonces, tras E por D3, ¿cómo deberían jugar las blancas? Deberían defender su caballo. Como puedes ver, existen más de 200 partidas segunda opción con alfil F4. Sin embargo, tras caballo D7, poniendo más presión sobre E5, no hay mejor forma ahora de defender el caballo que mediante la jugada de enroque, buscando otra vez motivos tácticos de esa defensa activa, y nuevamente debe recordar la norma. Antes de capturar en E5, siempre vamos a capturar primero en C2 para desviar la dama de la defensa de E1. En caso de caballo por E5, alfil por E5, dama por E5, torre E1 ganaría la partida por parte de las blancas. Por ese motivo es muy importante jugar primero D por C2 y tras dama por C2, caballo por E5. Y ahora las blancas tienen serios problemas. Por ejemplo, si juegan alfil B5 jaque, vamos simplemente a defender nuestro rey con alfil D7 y tras la captura alfil por caballo F por E5 está muy bien defendido. Ahora simplemente sacaremos nuestra dama, podremos desarrollar nuestro alfilete, en E7 o D6 podremos enrocar y nuevamente tendremos una pieza de más. Entonces las blancas deben tratar de recuperar rápidamente el material. ¿Cómo hacerlo? Mediante la jugada, por ejemplo, alfil por E5, dama por E5, vemos que no es posible torre E1, por lo que las blancas a menudo juegan aquí caballo C3. Sin embargo, tras por ejemplo alfil F5 amenazando la dama o una jugada tranquila como alfil E7 como antes, mantendremos esa pieza de ventaja. Por ese motivo muchas veces las blancas en vez de capturar directamente en E5 comienzan por torre E1, directamente aprovechando el ataque sobre E5 y también el mismo tema de los problemas que tenemos en la columna E. Sin embargo, ahora disponemos del contragolpe caballo F3 jaque, G por F3 es única, de otro modo dama por E1 vendría, pero de igual forma tras G por F3, dama por E1 jaque, rey G2 y ahora tendríamos una torre de más. Además que el caballo de B1 tiene problemas para desarrollar porque también si caballo C3 por ejemplo seguiría dama por A1.
Por ese motivo, alfil F4 tampoco es una defensa muy efectiva por parte de las blancas, y la mejor jugada es la contraintuitiva, a mi parecer, F4. Es la mejor forma de defender el caballo, sin embargo esta jugada deja al rey un poco descubierto. En ese caso seguiremos con caballo bd7 poniendo presión nuevamente sobre 5, enroque nuevamente, y hay distintas formas de jugar en esta posición. No me gusta tanto d por c2 en ese caso cuando las blancas juegan correctamente con f4, me gusta más simplemente dar ese jaque con dama c5, rey h1, capturar en e5, f por, y ahora aprovechar que está nuestro peón en d3 y que la dama no defiende d5, que es un peón central importante, para capturar con caballo por d5. El plan es muy sencillo, vamos a seguir con alfil e6, enroque largo, podemos desarrollar nuestro alfil por e7 y lanzar los peones contra el rey de las blancas. La posición considero que es ligera ventaja por parte de las negras porque lideramos en desarrollo. Por ejemplo, imaginemos que las blancas juegan alfil por d3, alfil e6, seguido de enroque, tenemos un caballo en el centro bonito, el alfil bien desarrollado, la torre ya preparada para atacar en la columna D y las blancas aún tienen piezas por desarrollar. De igual forma, si dama por d3, seguiría alfil e6, seguido de enroque. Y en caso de que las blancas quieran poner más presión sobre d5 con caballo c3, existe la bonita jugada caballo b4, que sería un doble ataque sobre el alfil de c4 con dos piezas, pero también atacando la dama de d3, ganaría material. Por tanto, el ataque fiagatelo con caballo g5 no parece muy buena opción por parte de las blancas. d3 probablemente sea la mejor jugada y en ese sentido vamos a priorizar la seguridad de nuestro rey tras alfil e7, enroque, enroque. En esa posición existen muchísimas jugadas por parte de las blancas, pero lo voy a simplificar todo con dos planes. Las blancas generalmente o van a tratar de desarrollar su caballo por c3 y buscar jugadas tipo alfil g5, para en algún momento venir con caballo d5 y conseguir ganar esa casilla, o las blancas van a intentar el mejor plan, que es c3, d4, para tener un buen centro sólido y sostenible. En caso de que en esas líneas capturásemos e por d4, vendría c por d4 con una dupla de peones centrales de las blancas muy potente. Por ese caso, tras caballo c3, voy a recomendar la jugada alfil e6, es decir, vamos a adoptar un plan para cada plan de las blancas. Alfil e6, ¿por qué? Porque como hemos dicho, el caballo de c3 controla bien la casilla de d5 y también la mejor pieza que tienen las blancas es este alfil de c4, por lo que vamos a proponer rápidamente el cambio de su mejor pieza. Como puedes comprobar con muchísima diferencia, las blancas generalmente capturan en e6 y tras f por e6 me parece que la posición es muy fácil de jugar con las piezas negras. Por ejemplo, imaginemos que las blancas desarrollan con alfil e3, el plan es muy sencillo, c5, el caballo viene c6, la dama d7 y el caballo se sitúa d4. La gran diferencia de esta posición, el dominio de las negras, es porque nosotros disponemos de la casilla central d4 y las negras no pueden saltar nunca a la casilla d5. Además existen otros planes conectados con el control de la columna f. Por ejemplo, en algún momento dama d7, caballo c6, puede existir torre f7 con un h6 previo para que el caballo no salte a g5 y luego doblar torres a la columna f para atacar esos dos puntos. Sin embargo, tampoco es necesario, también es interesante dama d7, caballo c6, caballo d4 y situar una torre en c8. Ese plan me gusta un poquito más. De esa forma, si captura, se abriría la columna c. Un detalle también muy importante en ese tipo de posición es que imaginemos que las blancas jueguen torre 1, nosotros vamos a jugar con c5, imaginemos que las blancas juegan una pérdida de tiempo tipo a3, caballo c6 y ahora imaginemos que juegan alfil e3. Cuando el alfil viene a e3 y la torre está en e1, aunque caballo d4 probablemente es el plan que me sigue gustando más, es muy interesante jugar d5 en esta posición para amenazar d4. Y el detalle es muy importante, el alfil debe estar en e3 en primer lugar porque si no se encuentra en e3 perderíamos el peón de e. Imaginemos que el alfil está en d2, jugamos d5, captura, entonces perderíamos nuestro peón de e porque la torre y el caballo están bien coordinadas. Sin embargo, tras alfil e3, d5, peón por, no existe la posibilidad de caballo por e5. Pero además de eso,
la amenaza D4 es muy molesta, por lo que las blancas deberían otra vez mover su alfil, y ahora es importante no jugar D4 a mi parecer, donde caballo E4 podría ser una respuesta más o menos bien para las blancas, sino simplemente seguir desarrollando. Por ejemplo, mediante la jugada H6. Ahora, tras alfil por F6, el centro está muy bien defendido. De otra forma, si jugamos peón por alfil G5, D4, caballo E4, también me parece que la posición tras los cambios está bastante decente para las negras. Aunque sigo pensando que es más fácil jugar simplemente caballo D4 en esta posición, dama D7 y torre C8. Vamos a ver ahora cómo jugar ante la jugada C3. Esa jugada es más común para las blancas porque lo que proponen es un desarrollo natural de piezas tipo torre 1, caballo D2, caballo F1, caballo G3 y luego expandirse el centro mediante D4 cuando las piezas ya estén bien puestas y las blancas tengan dominio central. En ese caso, a mí me gusta mucho jugar C5. Es la jugada que propongo, sobre todo en esos niveles, porque directamente al menos está controlando la jugada D4. Por ejemplo, si ahora las blancas siguen con D4, tras C por D4, C por D4, caballo por E4, jugada importante porque temporalmente ese peón D4 está desprotegido, D por E5, D por E5, las blancas tienen dos formas de jugar. Pueden capturar directamente en E5 o pueden primero cambiar las damas en D8. En caso de dama por D8, torre por D8, caballo por E5, el ataque en F7 se viene rápido, alfil E6, evidentemente defendiendo el punto de F7 pero también preocupándose por el desarrollo y por cambiar la mejor pieza por parte de las blancas, alfil por E6, F por E6, esa posición es ligeramente favorable a las negras. ¿Por qué? Porque lideramos el desarrollo, es decir, nosotros tenemos ya dos piezas menores fuera, tenemos la torre ya controlando la columna abierta y el blanco aún tiene que desarrollar. También viene muy rápido una jugada tipo alfil F6, donde tocaría el caballo, el punto B2 y no dejaría desarrollar fácilmente el alfil de C1. Otro detalle importante de la posición es darse cuenta que torre 1 realmente no está amenazando el caballete de E4, porque en ese caso vendría torre D1 con amenaza de mate, por lo que podemos seguir jugando, por ejemplo, una jugada tipo alfil C5 atacando el punto de F2 o alfil F6. Quizás probablemente me guste más alfil C5 atacando o inclusive también alfil B4 atacando. En ese caso, si caballo C3 seguiría caballo por y si alfil D2 perdería una pieza. En caso de que las blancas capturen directamente con caballo por E5, que es la jugada más empleada en esta posición, entonces cambiaríamos nosotros las damas. Dama por, torre por, y jugaríamos ahora no alfil E6, que tampoco considero que sea una mala jugada, pero en ese caso me gusta más la simple alfil F6. Esa jugada pone en problemas a las blancas porque en caso de quitar el caballo, por ejemplo, a la casilla de F3, nuevamente vienen esos problemas de desarrollo de esas dos piezas. Por ejemplo, si el alfil se desarrolla a E3, a F4, vendría alfil por B2. Si el caballo sale por D2, vendría torre D8 con una clavada muy molesta y el alfil de C1 también tendría problemas para desarrollar. Caballo C3, el problema sería caballo por seguido de alfil por C3 ganando un peón. Y caballo A3 es una jugada que es poco apetecible y nuevamente no sería posible desarrollar el alfil rápidamente porque vendría el golpe alfil por B2, por lo que nuevamente estaríamos liderando en desarrollo. Tras alfil F6, una jugada muy común en esta posición es alfil F4, pero en ese caso la jugada G5 gana inmediatamente la partida por ese ataque sobre F4 que a la vez de este alfil debe moverse pero no puede proteger el caballo de E5. En caso de alfil G3 capturamos primero el alfil y el caballo quedaría al aire, por lo que nuevamente estaríamos ganando una pieza. La conclusión de esta variante es que realmente tras C5 las blancas no pueden jugar inmediatamente D4. Jugadas más comunes en esta posición son torre 1 o H3, ambas un poquito con el objetivo de seguir con caballo D2, caballo F1, caballo G3 y ya con el peón de E4 bien defendido seguir con D4. H3 me parece un poco inapropiada porque alfil G4 realmente no va a ningún sitio. Nuestra intención va a ser nuevamente seguir con alfil E6,
por lo que aunque h3 sea la jugada más empleada en esta posición, vamos a jugar de la misma forma que torre 1 y esta me parece una mejor opción. En caso de torre 1 vamos a desarrollar pieza, caballo c6, caballo d2 y nuevamente vamos a seguir con alfil e6. Las blancas tienen dos formas de jugar, pueden cambiar directamente los alfiles con alfil por e6, pueden jugar algo tipo alfil b3 para retirarse o pueden jugar un h3. Realmente lo que importa en esta posición ya no son las jugadas concretas, sino los planes que vamos a emplear. Tras alfil por e6, f por e6, los planes son muy parecidos a los que hemos comentado anteriormente ante la variante caballo c3, sin embargo esta es una versión un poco más favorable respecto a la anterior para las blancas, porque ahora no disponemos de la jugada caballo d4. Sin embargo, considero que la posición es bastante cómoda si seguimos con dama d7, h6, torre f7, importante incluir h6 para prevenir caballo g5, y torre a f8, y luego buscar mover ese caballo y molestar el punto f3 y sobre todo f2. Ese me parece un buen plan y nuevamente la misma recomendación que antes, es decir, cuando el alfil venga a n3, entonces d5 es una jugada muy seria. Por ejemplo, imaginemos que las blancas siguen con caballo f1, jugamos dama d7, importante no d5 por peón por y caballo por e5, y tras dama d7, si por ejemplo las blancas tras caballo g3, imaginemos que jugamos h6 para venir con ese plan tipo torre f7 y torre f8, y las blancas vienen con alfil e3, vemos que aquí la jugada de 5 es bastante molesta. Ahora estamos amenazando a veces d4, pero sobre todo no es la amenaza de 4, es que tenemos un centro muy fuerte de peones, podemos seguir también tranquilamente con jugadas tipo alfil d6 y es una posición muy cómoda para las negras. Además vemos que generalmente aquí las blancas juegan peón por y ahora además no disponen de la jugada alfil g5, por lo que este centro me parece prácticamente ganador. Seguiremos con alfil d6, traer la otra torre en el centro, quizás quitar el rey como jugada de profilaxis y tenemos una posición muy cómoda. Muchas veces aquí las blancas juegan con d4, pero tras peón por y e4, nuevamente la posición de las negras es más apetecible. Por ejemplo, si caballo e5, podríamos jugar algo tipo dama e6 y seguir con torre c8. Habría que calcular, sería interesante, caballo por, caballo g4. Sin embargo, en ese caso creo que no funciona por caballo por e4 y hay algún temilla táctico. Por eso quizás sea mejor simplemente jugar dama e6, con una posición muy sólida, seguido de torre a c8, alfil d6, y esta disposición de peones centrales nos favorece buenos ataques sobre el punto de h2 con jugadas futuras tipo caballo g4 y también en f2 y e3. Si por ejemplo el blanco en algún momento juega algo tipo d4, entonces podemos simplemente cambiar peones, peón por, caballo por, simplificamos todo en el centro, caballo por d4, dama por d4, y aquí cualquier jugada tipo torre a c8, sí, ya sé que a7 no está defendida, pero nuevamente lo que estamos priorizando es el desarrollo y venir rápidamente a atacar el punto de f2 con ambas torres, con jugadas tipo caballo g4. Las negras están bastante cómodas en esta posición. Incluso si no queremos dar el peón de A, podemos jugar jugadas tipo alfil d8, alfil b6, que es un plan que me gusta mucho, nuevamente para coordinar el ataque en f2 sobre el alfil y la torre, o jugadas tipo caballo g4 que directamente atacan el punto, y si h3, caballo e5, o una jugada ya directamente como alfil f6, dama x en algún sitio. Ahí no que me la estoy dejando, por ejemplo imaginemos dama d1 y aquí existiría algún golpe con caballo por f2, rey por f2, alfil d4 jaque y estaría ganando esto, porque el rey debería mover y no tiene buenas jugadas. Si rey e2 sigue torre f2 jaque con ataque ganador. Entonces es un poco más preciso quizás dama d2 para caballo por f2 venir con dama por f2. Y entonces sencillamente caballo e5, buscando alguna idea tipo caballo c4 con doble ataque, la posición de las negras es muy cómoda.
Entonces, si las blancas nos juegan con C3, es verdad que no podemos jugar esas ideas con caballo D4, sin embargo, simplemente podemos jugar dama D7, H6, esperar que el alfil venga a E3 y jugar D5. De otra forma, si el blanco juega el plan de D4, vamos a simplificar todo a D4 y vendrán esos caballos G4, alfil F6 y las amenazas sobre el punto de F2. Tras alfil E6 es verdad que las blancas nos pueden jugar algo tipo alfil B3 y en ese caso nosotros jugaríamos tranquilamente con H6, podemos jugar dama D7, A6 para D5, torre 8 y torres del centro. Lo importante de esta posición es que ya hemos desarrollado todas las piezas, tenemos el rey seguro y no tenemos nada que temer. Vamos ahora sí a la variante más retadora de esa variante Philidor con D6, que es D4, E por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3. Nuevamente en esta posición vamos a priorizar la seguridad de nuestro rey, por lo que vamos a jugar alfil E7, y lo que me gusta más de esta posición es que realmente las jugadas que mejor están funcionando por parte de las blancas son muy contraintuitivas. Las jugadas más empleadas, que son las que vamos a analizar, son alfil D3, alfil C4 y probablemente también alfil G5, jugadas muy naturales donde buscan un desarrollo fácil y simple. Sin embargo, estaremos muy bien preparados contra esas tres jugadas que te vas a encontrar en el 95% de los casos. Vamos a empezar con alfil G5, que es una jugada bastante dudosa ante la captura caballo por E4, el primer tema táctico que veremos aquí en la línea, muy temático cuando viene alfil G5. Y en ese caso, si las blancas juegan directamente caballo por E4, tras alfil por G5, caballo por G5, dama por G5, simplemente hemos ganado un peón. En caso de que las blancas tras caballo por E4 incluyan la intermedia alfil por E7, tras dama por E7, nuestro caballo nuevamente está bien defendido. Si caballo por E4, dama por E4, y un intento interesante por parte de las blancas es caballo de E5. Caballo de E5 es una jugada interesante que directamente ataca a nuestra dama y el punto de C7, y aquí hay dos formas de jugar. La más segura, que es dama de 8, y si alfil de 3 volvemos con el caballete, y si dama de 2, rey F8, esa posición, aunque las máquinas digan que es un poco favorable para las negras, quizás no sea tan cómoda desde el punto de vista práctico, por lo que tenemos una solución muy efectiva ante la amenaza de caballo de 5, que es simplemente la jugada dama E5 fuerte. ¿Por qué dama E5? Porque aunque estemos ignorando la amenaza del punto de C7, proponemos dos amenazas aún más fuertes. La primera es evidente, dama por caballo, simplemente ganando una pieza, pero la amenaza escondida es caballo C3 jaque, también atacando a la dama y también previniendo dama E2 porque capturaríamos la dama en E2. Entonces el problema aquí es que si las blancas siguen con caballo por C7, rey de 8 están perdiendo la partida, porque estamos atacando el caballo y también estamos atacando caballo C3. Si capturan, por ejemplo, la torre, caballo C3 jaque gana la partida, y si incluyen, por ejemplo, una jugada tipo caballo F3 atacando nuestra dama, entonces podríamos jugar dama A5 jaque, dando una doble amenaza sobre el rey y sobre el caballo, por lo que nuevamente estaríamos ganando material. Las blancas entonces pueden incluir directamente la jugada caballo F3 atacando nuestra dama, y ahora es importante jugar dama por B2. Y esta posición es favorable para las negras tras caballo por C7, rey de 8. Imaginemos que, por ejemplo, las blancas deciden capturar la torre, vemos que prácticamente el 100% de las partidas es lo que hacen, caballo por, entonces dama C3 o dama B4, ambas jugadas están ganando la partida. Por ejemplo, si dama de 2 capturamos la dama, si caballo de 2 capturamos el caballo, y ahora tras dama por D2 la torre de A1 queda suelta, y en caso de que las blancas intenten rey E2, viene un jaque mate muy bonito con caballo G3 jaque, aunque también podríamos empezar con torre 8, pero caballo G3 lleva al mate inevitablemente. F por es la mejor jugada para dejar libre la casilla de F2, torre 8, rey F2 y dama E3 lleva inmediatamente al jaque mate. Por lo que alfil G5 realmente es una jugada bastante dudosa y son mejores opciones alfil D3 o alfil C4. Vamos a ver cómo jugar contra alfil D3, enroque, siempre priorizando la seguridad de nuestro rey, enroque.
En esta posición realmente hay muchísimas formas de jugar para las negras, puedes investigar tú mismo, es una posición muy interesante y hay planes del estilo C6 que me gustan bastante para controlar D5 y B5 y luego seguir con caballo D7 y caballo C5 proponiendo un ataque sobre el alfil de D3 que es una pieza bastante fuerte y el peón de E4. Luego los planes seguirían con torre 8 y alfil F8 poniendo más presión sobre E4. Sin embargo, yo te voy a recomendar algo distinto y me gusta mucho, sobre todo para estos niveles, la jugada alfil D7. Esa jugada es un poco rara, pero simplemente lo que pretende es seguir con el desarrollo natural caballo C6 sin dañar nuestra estructura de peones, para que sea una posición muy sana y sobre todo fácil de jugar. Además, lo que más me gusta es que generalmente las blancas no reaccionan correctamente ante ese plan. Por ejemplo, imaginemos que aquí las blancas jueguen algo tipo F4, vemos que hay casi 10.000 partidas con esa jugada, es la más empleada con muchísima diferencia, tiene muchísimo sentido, pero imaginemos primero que jueguen, qué sé yo, alfil G5. ¿Cuál es nuestro plan? Pues es muy sencillo, terminar nuestro desarrollo con caballo C6. Si las blancas deciden capturar con caballo por C6, alfil por C6, no tenemos ningún problema en la posición. Vamos a seguir con torre 8 y el plan va a ser poner presión sobre el punto D4 y llevar a nuestro caballo a la casilla E5 o C5. Por ejemplo, tras torre 1 podemos primero jugar torre 8, pero a mí me gusta mucho directamente caballo D7, imaginemos que alfil por E7, dama por E7 y nuevamente lo que había dicho. No vamos a seguir con torre 8, poner presión sobre este peón con caballo C5 o jugar con caballo E5. De esa forma tenemos un buen desarrollo de piezas y todas nuestras piezas sobre todo se sitúan en casillas muy naturales. Además no tenemos ninguna debilidad en la posición. Las blancas generalmente juegan aquí caballo D5, que me parece una jugada un poco imprecisa, aunque nada más lejos de la realidad, no es un error, pero no me gusta mucho esta jugada porque tras alfil por D5 y por D5, dama F6, las blancas están descuidando mucho las casillas negras, C5 y E5, y ese motivo es porque el alfil de D3 es de casillas blancas, el peón de D5 central que fija la estructura también es de color blanco y eso hace que las casillas negras de ahora y además de un futuro estén muy debilitadas. Por lo que la posición negra me parece preferible tras torre 8, además estamos atacando el punto de B2, por ejemplo C3 torre F8 y más adelante ya decidir si caballo E5 o caballo C5. Vamos a ver ahora qué ocurre si las blancas directamente juegan F4, que es lo que te vas a encontrar más a menudo, una jugada muy lógica que gana espacio y sobre todo las blancas lo que intentan es ataque mediante la jugada E5. Esa es la verdadera intención de F4 para desalojar nuestro caballo, abrir la diagonal del alfil de D3 y tras los cambios peón por también abriría la columna F para su torre. Sin embargo nosotros vamos a seguir con nuestro plan natural, caballo C6 y tras caballo por C6, es la jugada más empleada con muchísima diferencia en esta posición, alfil por C6. En ese caso, nuevamente todas nuestras piezas están desarrolladas y bien. Eso hace que si las blancas intentan algo muy rápido, que realmente casi siempre lo hacen, como puedes ver, casi 6.000 partidas con E5, es la jugada favorita aquí de las blancas con muchísima diferencia, sea un error. Tras E5, peón por y no cuentan con la amenaza dama D4 jaque y tras rey H1 capturaríamos el peón D5 ganando un importante peón central. Tras alfil F4 siguiendo con el desarrollo vamos a seguir con dama C5 que es una casilla muy fuerte porque tras alfil D6 nos permite recapturar de dama, una casilla muy sólida, seguiremos luego con las torres en el centro, pero además defiende indirectamente el peón CT de C7. Como puedes comprobar, la gran mayoría de las partidas siguen con alfil por C7, que es una jugada perdedora tras el golpe alfil por G2 jaque, rey por y dama por C7 recuperando la pieza. En esa posición no solo tenemos un peón CT de más, sino que el rey de las blancas está muy inseguro. Por eso esa posición se considera ganadora. ¿Cómo deben jugar las blancas o cómo juegan normalmente las blancas si no es con E5? Muchas veces intentan alfil E3, es la segunda opción, pero en ese caso, nuevamente recuerda, los temas se repiten constantemente.
Es verdad que era una estructura muy distinta, pero existía el tema que cuando el alfil llegaba a N3 muchas veces D5 era posible porque amenazaba D4. Y ahora no es una excepción. D5 amenaza D4 y propone problemas a las blancas. Por ejemplo, si las blancas capturan tras caballo por D5, caballo por, dama por, la ventaja negra es irrefutable porque las torres van a venir en el centro, si amenaza mate en G2, el alfil va a venir en F6 o en C5, nuestro rey está más seguro, ganamos en desarrollo y mantenemos buenas opciones de ataque. Además, nuestras torres ya están coordinadas, es decir, ya pueden venir en el centro. Por ese motivo, generalmente las blancas siguen con E5, pero ahora viene el golpe de 4, peón por F6, y aquí es muy importante no tener prisa, no capturar ninguna pieza, sino asegurarnos de que no venga F por E7, vamos a seguir con alfil por F6, manteniendo ese doble ataque. Y esa posición nuevamente es muy favorable por los motivos anteriores. Vamos a liderar en desarrollo, tendremos alfiles muy fuertes en una posición abierta y también mantenemos una mayor seguridad de nuestro rey. Por ejemplo, aquí la mayoría de las partidas siguen con alfil por D4, pero eso ya es un error bastante grave tras dama por D4 jaque, rey H1, las torres vienen en el centro y lo tenemos absolutamente todo. Las blancas, si quieren mantener todo alfil D2 es la mejor jugada, pero es una jugada que solo se ha empleado en una partida y tras los cambios peón por, peón por, dañamos la estructura y nuevamente mantenemos las mismas opciones de ataque con dama D5, torre D8, torre 8, etc. Muchas veces lo que intentan aquí, por tanto, las blancas es una de esas dos opciones, o F5, que es una jugada que a mi parecer no tiene ningún sentido porque la intención debería ser jugar E5, por lo que eso priva además la posibilidad de las blancas de jugar E5 con buenas perspectivas en un futuro y nuevamente debilita las casillas negras, por lo que podemos jugar torre 8 nuevamente, seguir con caballo D7, alfil F6 y llevar nuestro caballete a E5 o a C5. Que esto es lo que sucede también en la variante anterior que hemos visto cuando las blancas pierden el control de estas dos casillas negras. Y ya sabemos que cuando el caballo venga de 5 el alfil le va a meter un pelotazo y nuevamente vamos a seguir con alfil F6 y llegando el caballo a C5 o E5 con una buena ventaja. La jugada que propone la máquina, y es un intento muy interesante que puntúa muy bien por parte de las blancas, es rey H1, una jugada con muchísimo sentido si se ha comprendido la posición, porque las blancas ahora sí preparan ese E5 y además previenen el jaque con dama D4. Y en esa posición en concreto quiero darte una recomendación que no está entre las 5 jugadas más empleadas, sin embargo es una jugada avalada por la máquina, que es dama D7. Es una jugada que me gusta muchísimo porque parece muy inofensiva, parece muy tranquilita, que simplemente queremos llevar las torres en el centro. Y si esa realmente es la intención, llevar las torres en el centro, jugar en algún momento H6, quitar el alfil de F8 y en algún momento determinado presionar E4 con nuestro caballete, nuestro alfil y nuestra torre de 8. Sin embargo, en esta posición casi siempre, como puedes ver, te van a jugar E5. Parece que las blancas estén en el momento ideal de conseguir ese E5. Y aquí hay cerca de 70, 80, 90 partidas en esta posición y ninguno juega la letal dama H3 ganando la partida. Dama H3 amenaza jaque mate en G2, es novedad, y no es fácil evitar ese mate porque imaginemos que las blancas jueguen torre F2, torre G1, dama E2, ante esas jugadas simplemente no importa, vamos a seguir con caballo G4, ahora atacando mate en H2. Por cierto, importante, que E5 dama H3 solo es posible tras la jugada E5 porque ahora el alfil clava el peón CT de G2 y por ese motivo el peón CT no puede capturar nuestra dama. Es importante solo jugar dama H3 cuando las blancas jueguen ese E5. De otra forma, si prueban jugadas tranquilitas como alfil D2, torre 8, alfil F8, torre a D8, presionando el punto de E4. Tras E5, dama H3, jugada ganadora, dama E2, caballo G4, ahora atacando mate con dama por H2 y el mate es que es inevitable, no se puede hacer absolutamente nada. Si alfil por H7, evidentemente podríamos jugar rey por H7,
pero la tranquila rey h8, ignorando completamente el alfil, las blancas no tienen otra forma alguna de evitar dama por h2 que sacrificando su dama con dama por g4, ganando la partida por parte de las negras. La única jugada que previene caballo g4 es intentar defender el punto de g2 poniendo una pieza, por ejemplo, en n4, ¿sí? Con alfil e4. Es una defensa muy interesante y es muy importante que recuerdes ahora esa combinación de jugadas que gana, pero es la única forma de ganar la partida. Quiero que lo comprendas. Fíjate, si ahora capturamos alfil por, que sería una mala jugada tras caballo por e4, caballo por e4, lo que sucede ahora es que nuestra dama está en el aire porque hemos perdido nuestro alfil de c6 y tras que por h3 perderíamos la partida. Por tanto, la jugada correcta es capturar de caballo y si las blancas capturan de caballo, alfil por e4, nuevamente mantiene las mismas amenazas. En g2, si las blancas defienden tipo dama e2, podemos quitar el alfil y habremos ganado una pieza, que es esa que las blancas han sacrificado en e4. Dirás, ostras, pero cuando las negras jueguen caballo por e4, existe ahora el golpe g por h3 capturando nuestra dama. Cierto, pero ahora simplemente damos jaque mate con caballo f2 jaque, dando un jaque doble con nuestro caballo y nuestro alfil, por lo que rey g1 es jugada única y tras caballo por h3 es jaque mate. Por tanto, ya hemos visto cómo jugar contra alfil de 3 con ese plan tranquilo de alfil de 7, caballo c6, terminando nuestro desarrollo de piezas, pero la jugada que te vas a encontrar más a menudo es alfil c4, donde este alfil busca una gran diagonal. Tras enroque, nuevamente en esta posición hay distintas formas de encarar la posición para las negras y nuevamente los planes con c6, caballo d7, además quizás en algún futuro intentar algún b5, aunque cuidado que el peón de c6 debe estar bien defendido, pueden ser ataques interesantes en el ala de dama. Aunque mi recomendación siempre trato que sea fácil de jugar y en algunos casos un poco concreta para no desviarnos y confundirnos en la posición. En ese caso, cuando el alfil no defienda al peón de e4 y venga a la casilla de c4, existe un tema táctico que en esa posición concreta me gusta bastante, que es la jugada caballo por e4. Esa es la que te voy a recomendar. Tras caballo por e4, muchas veces también las blancas intentan alfil por f7 y tras torre por f7 jugar caballo por e4. Pero esta posición no tiene ningún sentido por parte de las blancas porque tenemos una mayoría de peones centrales, lo que significa más control del centro, más movilidad, mejores posibilidades y sobre todo disponemos de la pareja de alfiles. Por lo que aquí simplemente vamos a seguir con d5, el caballo va a venir en algún sitio, c5, nuevamente las blancas deben perder un tiempo en mover su caballo y ahora jugadas tipo alfil g4, caballo c6, evidentemente alfil g4 propone alfil por f3 destruyendo el enroque, caballo c6, la posición de las negras es más que ventajosa. La mejor forma de jugar para las blancas es caballo por e4 y ahora viene el tema temático con d5, esa doble amenaza sobre el alfil y el caballo, y las blancas generalmente van a jugar una de esas dos jugadas que para mí son las mejores, que son alfil por d5, dama por d5 y ahora quitar el caballo generalmente a c3 para ganar un tiempo sobre nuestra dama, y en ese sentido podemos poner la dama a cualquier casilla. Dama c4 probablemente sea la jugada que más me guste para controlar el desarrollo de la dama en e2, seguir con alfil f6 y a veces incluso podemos amenazar torre d8 y que el caballo de d4 tenga algunos problemas prácticos. Esa posición la computadora la evalúa como igualdad, sin embargo me parece muy fácil de jugar con las piezas negras por esa parejita de alfiles en posición abierta y como puedes ver los porcentajes de la puntuación también juegan favorable a las negras. Por lo tanto, alfil de 3 me parece una mejor opción por parte de las blancas, d por e4, alfil por e4 y ahora voy a recomendarte un orden muy preciso, que es la jugada torre e8. Torre 8 simplemente se amenaza mediante rayos X al alfil de e4, que quiere decir eso, que cuando nuestro alfil lo quitemos, amenazaremos el alfil de e4 con nuestra torre. Entonces aquí la amenaza importante, por ejemplo, si las blancas juegan una cualquiera, es alfil f6, atacando el caballo con dos piezas y atacando el alfil.
en ese caso estaríamos ganando una pieza. Esa es la amenaza sutil. Y aquí, como puedes comprobar, generalmente las blancas juegan torre 1 en esta posición. Y es una jugada que, como vas a ver, es muy peligrosa. A mi parecer es mejor la jugada C3, defendiendo directamente el caballo. Y ahora, tras la jugada, por ejemplo, alfil F6, las blancas pueden simplemente quitar el alfil a C2 para en algún momento jugar dama de 3 e intentar dar mate en H7, y tras alfil por D4, C por D4, caballo C6, dama D3, dama H4, la posición es bastante interesante. Aunque a mí realmente no me gusta mucho dar esa parejita de alfiles y prefiero seguir con un desarrollo normal de piezas tipo caballo D7 seguido de caballo F6. Esa es la forma más natural que me parece para desarrollar todo nuestro arsenal de piezas, y la posición más o menos ronda sobre la igualdad. Generalmente aquí las blancas aprovechen ese momento para jugar caballo F5 amenazando el alfil D7, pero esa jugada, como puedes ver, no está puntuando bien tras la jugada alfil F6, aunque a mí me gusta muchísimo alfil F8, una jugada que simplemente resguarda el alfil y deja esta casilla libre para nuestro caballo. Aunque también me parece bastante interesante seguir con dama F6, esa es la mejor forma que me parece para seguir. Por ejemplo, si alfil C6, caballo F6 es una jugada interesante, caballo F5 es una jugada interesante y dama F6 también. La intención real es que ahora nuevamente se amenaza rayos X sobre el caballo de F5 con cualquier jugada de desarrollo del caballo amenazando el caballete. Por ejemplo, puedes seguir algo tipo dama D3 y ahora dama G6 es bastante interesante. Nuevamente siguiendo con esa amenaza caballo E5 y luego capturar el caballo. Es importante, si llegamos aquí, no jugar directamente caballo E5 por el tema del mate, caballo E7, jaque, y si capturamos el caballo vendría dama por H7, mate. Si ese plan te parece un poco peligroso, simplemente llevamos nuestro caballete a F6 y no tenemos ningún problema en esta posición. Aunque más a menudo vayas a encontrarte con la jugada torre E1. Y esa jugada, como he dicho, es peligrosa porque ante la amenaza alfil F6, peón C3, evidentemente estamos amenazando el caballo y ese caballo no se puede mover. Eso es importante. Por ejemplo, si caballo B3, cambiamos damas y capturamos el alfilete. Y es importante el detalle táctico que ahora no vale torre D8 porque el alfil controla directamente la casilla. Inexplicablemente se encuentran 50 partidas con alfil E3, donde directamente las blancas se dejan el alfil, así que sin comentarios. C3 y aquí me parece muy interesante C5. Como puedes ver, los porcentajes de victoria de las negras son abismales porque las blancas deben jugar de una forma demasiado precisa para poder igualar. Tras C5, las mejores jugadas son caballo B5 es la mejor opción, aunque muchas veces las blancas intentan directamente dama H5, un intento muy arriesgado donde amenazan mate, pero ahora aprovechando que estamos amenazando el caballo, en vez de defendernos con cualquier jugada tipo G6, donde perderíamos el peón de C5, aún así esa posición deberíamos tener buena compensación a cambio del peón, pero conseguiremos mucha ventaja tras los cambios torre por E4, porque la pieza que juntamente con la dama amenazaba el punto H7, torre por E4 y ahora capturamos el caballo, C por D4, C por D4, alfil E6, seguido de caballo C6. Esa posición es completamente ganadora. Disponemos de material de más, son dos piezas a cambio de torre y peón, pero generalmente estas dos piezas son mucho más fuertes, sobre todo si es pareja de alfiles y si están coordinadas. Como es ese caso, estos dos alfiles son dos monstruos. Por lo que dama H5, que es la jugada más empleada por las blancas, es un error ya bastante grave a mi parecer. Y tras caballo B5, que es un buen intento, la idea es que tras los cambios dama por, torre por D1, torre por E4, las blancas cuentan con el recurso caballo C7. Sin embargo, aunque caballo C7 amenace la torre de A8, el problema será que tras caballo A6 amenazando el caballo, evidentemente las blancas no quieren cambiar caballos, quieren capturar la torre, pero ahora el problema es que tras alfil F5, una jugada importante de desarrollo justo aquí, ahora verás por qué, el caballo
se encuentra atrapado, es decir, no se puede mover. Y ahora seguiremos con torre 8, capturaremos el caballo y nuevamente tendremos esas dos piezas a cambio de una torre. Muchísima ventaja y por eso los porcentajes de victoria por parte de las negras son tan grandes. ¿Por qué en F5 el alfil? Fíjate, si viene a E6, entonces la torre no puede volver a atacar el caballo, y si viene a G4, evidentemente va a venir F3. Por ese motivo es muy importante la jugada alfil F5 para dejar vía libre a la torre para venir a amenazar a ese caballete. Es verdad que ahora aquí ya no, porque si las blancas aquí juegan F3 para amenazar la torre, ya directamente atacamos el caballete y no hay forma de defenderlo, por lo que lo vamos a ganar. Pero en esta posición, antes de caballo C7, las blancas tienen una oportunidad para mantener más o menos la posición balanceada, aunque como puedes ver, aunque la jugada sea F3, solo hay 10 partidas, mientras que con caballo C7 hay casi 300 partidas. Así que F3 es una jugada que no te van a hacer. Si te la hacen, realmente la posición es igualdad. ¿Cuál es el secreto de incluir F3 primero? Que ahora debemos mover nuestra torre. Verás que en E4 ejercía la función que el alfil no viniera a F4, ahora verás por qué es tan importante. Vamos a jugar con torre 2, torre en séptima, y ahora caballo C7. Amenazando a la torre, vamos con la misma variante, caballo A6, caballo por torre y alfil F5. Ahora el detalle es que las blancas disponen de alfil F4, una jugada muy fuerte que permite que el caballo venga de vuelta a la casilla de C7. Es verdad que podemos jugar torre 7 para evitarlo, pero ahora vendría torre de 8 mate. Por lo que ahora debemos olvidarnos del caballo y venir a contragolpear en B2, torre por B2. Y aquí hay dos formas de jugar por parte de las blancas. Pueden empezar a perseguir nuestro alfil, porque el alfil es la pieza que defiende el mate con torre de 8, en caso de alfil E5, alfil G5, y pueden empezar a perseguirnos un poquito. Alfil F4, alfil F6, realmente la evaluación de la computadora estables. Otro intento puede ser jugar directamente caballo C7, y en ese caso cambiamos el caballo, alfil por, y ahora querríamos capturar el peón, pero recuerda que primero debemos prevenir el torre de 8 jaque, así que jugaremos un H5 o un G6 y ahora ya se amenaza el peón de C3. La evaluación correcta es igualdad, aunque nuevamente es preferible para las negras. ¿Por qué? Porque mantenemos una mayor iniciativa. Nuevamente esta pareja de alfiles es muy poderosa y las blancas no tienen fácilmente cómo defender el peón de A y el peón de C, por lo que deben adoptar jugadas muy pasivas, como torre C1, donde ahora tras C4, alfil D3, B5, vemos que nosotros podemos proponer jugadas de ataque, mientras que las blancas prácticamente no se pueden mover. Así que esa es mi recomendación para que tú alcances los 2000 puntos de Elo. Me parece un plan muy fácil, donde los planes, sobre todo naturales por parte de las blancas, son muy antinaturales. Estoy convencido que te va a dar excelentes resultados y espero que me compartas cómo te está yendo con esa apertura. Hasta la próxima.